Humanos de 30 años después viajan a través del tiempo y el espacio para reclutar personas del presente para luchar en el futuro. Porque en 2051, una criatura alienígena llamada Diente Blancos invadió la Tierra. Los humanos fracasaron en la lucha contra la criatura y estuvieron al borde de la extinción, con solo menos de 500.000 personas. Para revertir la derrota, los científicos inventaron una máquina del tiempo para ir al pasado a buscar refuerzos. El anuncio, realizado durante un evento de la Copa del Mundo, causó mucho revuelo en 2022 y los medios de comunicación de todo el mundo informaron de la noticia. Cada país ha enviado sus tropas de élite a viajar al futuro para luchar. Según las conclusiones de los futuros humanos, el monstruo llegará en 12 meses. Esta es una batalla de vida o muerte. La tasa de supervivencia del ejército también llegó a ser extremadamente baja, incluso menos del 20%. Ante la violenta resistencia de la sociedad, muchas personas se volvieron pesimistas y esperaron la muerte. La esposa de Dan, Amy, es una de ellos. Dan es un exmarine. Muchos años después de jubilarse, trabajó como profesor de biología en una escuela secundaria. Esto puede parecer un buen trabajo, pero Amy espera que él abandone su voluntariado por el bien de su pequeña hija, Murray. Pero él no estuvo de acuerdo. Dan se despidió de su esposa e hija, e incluso conoció a su anciano padre James. James y Dan no tienen una buena relación porque Dan siempre piensa que James mató a su madre. Los dos tuvieron una gran pelea. Dan espera que James no le envíe tarjetas de Navidad a su casa en el futuro y que no tenga ninguna relación con su hija Murray. Dan y un grupo de personas pobres se embarcaron en un viaje para salvar el mundo. El Ministerio de Defensa recordó que deben llevar armas porque los puntos débiles son la garganta y el abdomen. Todos ellos cumplieron condena durante 7 días o 168 horas. Porque el monstruo se retirará y se arrastrará de nuevo a su nido en 6 días. Cuando se acabe el tiempo, la pulsera emitida por el Ministerio de Defensa Nacional detectará los rastros de vida de cada soldado y luego se teletransportará al tiempo y espacio originales. Pero cuando fue presentado al futuro ejército, conoció a un joven hablador llamado Charlie. Estaba muy confundido porque aquellos que viajaban a través del tiempo eran todos jóvenes, mientras que aquellos que servían tenían más de 40 años. De hecho, tiene miedo de encontrarse con una paradoja de tiempo y espacio. No puede haber dos personas idénticas al mismo tiempo. De lo contrario será un desastre. En ese momento algunas personas del público plantearon preguntas. Si podemos viajar a través del tiempo, ¿por qué no podemos retroceder a las primeras etapas de la batalla? Antes de que el monstruo pueda reaccionar. Simplemente destrúyelos directamente. El ejército del futuro explica que esto no cumple con las reglas del dispositivo de teletransportación espacio-temporal. Este importante instrumento se almacena en un lugar fuertemente fortificado en medio del océano y solo puede utilizarse durante 30 años. Los reclutas civiles aún tienen muchas preguntas, como por ejemplo por qué los militares no publicaron vídeos para que pudieran prepararse con antelación en lugar de enviarse a morir. El futuro ejército dudó por un momento y finalmente dijo la verdad. Tenía miedo de que los humanos que reclutaron quisieran huir después de ver al enemigo antes de que comenzara la batalla. Esta declaración amenazante provocó un momento de silencio en el lugar. En medio de la noche, de repente sonaron alarmas por todas partes y se pidió a todos que se teletransportaran al futuro antes de que tuvieran tiempo de prepararse. Resulta que fueron los fantasmas monstruos los que atacaron la última base. Si seguimos defendiéndonos, nuestro futuro será un completo fracaso. Pero de pie en la plaza con Charlie, escuchando la cuenta regresiva de 10 a 0, la gente de enfrente se convirtió en una hilera de puntos de luz absorbidos por la máquina del tiempo y el espacio. La sensación de ingravidez se llenó de gritos por todas partes. Finalmente llegaron al oscuro futuro. Tan pronto como aterrizó,
se escuchó un rugido de fuego de artillería y las bombas impactaron directamente en el mar. Finalmente nadó hasta la orilla y ayudó a rescatar a sus compañeros. Miraron hacia los altos edificios a lo lejos, cubiertos de una humareda. De la luz del fuego emanaban los violentos rugidos del monstruo, que parecía el fin del mundo. Con solo levantar el telescopio se puede ver a la gente huyendo y luchando abajo, mientras se escucha la voz del comandante militar desde otras radios. La primera misión fue asignada, que era rescatar a los científicos en el laboratorio. Debido a su rica experiencia en rescates, Romeo fue asignado como líder del equipo y dirigió al resto de la gente a caminar con cautela por la calle. Al entrar al laboratorio por la esquina sureste, hay cadáveres y olor a sangre por todas partes. Los refuerzos experimentados ya están recogiendo granadas, mientras el resto continúa su reconocimiento. Al final, los científicos estaban tan ansiosos cuando descubrieron que todos los cadáveres habían sido arrojados por el monstruo y nadie sobrevivió afuera. Después de escuchar esto, el comandante anunció con calma la siguiente tarea, que era ir al laboratorio a buscar los datos del disco duro y los reactivos. También recordó que si había un cadáver cerca, significaba que el monstruo blanco regresaría pronto, por lo que debían completar la tarea lo antes posible. Finalmente el grupo encontró todo lo que el comandante quería. Los exploradores fuera del edificio experimental descubrieron una pista. El monstruo se acercaba y la zona estaba a punto de ser bombardeada, pero el equipo solo pudo evacuar rápidamente por otra salida. Las pocas personas no tuvieron más opción que arrojarse y retirarse lentamente de la salida segura de las escaleras. Pero el círculo del monstruo subía hasta el techo del pasillo. Cuando la linterna lo iluminó, el aterrador monstruo con tentáculos y puntas atacó rápidamente. El monstruo de porcelana blanca se movió con mucha flexibilidad y derrotó al equipo civil en un instante. Charlie maldijo y disparó. Las balas no parecieron hacerle mucho daño, y la mayoría de ellas fueron esquivadas por el monstruo de porcelana blanca. Dan tomó el hacha que tenía a su lado y la golpeó en la cabeza del monstruo de porcelana blanca. El líquido pegajoso salió a borbotones y sus estómagos y gargantas fueron sus únicos puntos débiles. Charlie, que estaba solo arriba, se retiró rápidamente. El grupo de bombardeo será lanzado en 5 minutos, pero los civiles restantes solo podrán esconderse en la zona segura. Inesperadamente, un grupo de monstruos atacó repentinamente y bloqueó su ruta de retirada, e incluso el automóvil correspondiente volcó. Simplemente aumenta la potencia de fuego y carga. El ejército civil huyó a una alcantarilla al amparo de los misiles bombardeadores. Este lugar está casi al borde de la zona de bombardeo, a poca distancia, él y las fuerzas restantes serán reducidas a cenizas. Dan y sus compañeros usaron sus últimas fuerzas para matar a muchos monstruos y terminaron la batalla en llamas y explosiones. Cuando despertaron de nuevo, habían llegado al futuro Ministerio de Defensa y tanto Dan como Charlie sobrevivieron. Las habilidades excepcionales de Dan le valieron una llamada del comandante. Después de un saludo, Dan descubrió que el comandante tenía el mismo apellido que él. ¿Extraño?, le pregunté dónde vive. El comandante sonrió y dijo que su casa y la de Dan eran la misma. Resulta que el comandante es la hija adulta de Dan. Dan estaba muy sorprendido y orgulloso de su hija, pero también un poco increíble porque la última vez que vio a su hija ella todavía era un bebé. Murray también estuvo llena de emoción. Los dos tuvieron una conversación muy agradable. Jasmine era racional y tranquila. Reflejó a Dan en las futuras élites. El ejército actual capturó vivos a varios monstruos. Inventaron una toxina que podía matar a las bestias mientras las hembras protegidas estaban sanas y salvas, así que se necesitaba más tiempo para encontrar una forma de matar a los monstruos. Al fin y al cabo, la persistencia de una raza depende de su capacidad de producir descendencia de forma continua. Encontrar una manera de eliminar por completo esto es el punto clave de esta batalla. De lo contrario,
La humanidad se extinguiría en pocas semanas. Tomaron un helicóptero hasta la guarida de la bestia hembra. Esta criatura alienígena aterrizó originalmente en Europa del Este, bloqueó las señales satelitales humanas y luego se multiplicó rápidamente en la Tierra. El monstruo diente blanco se alimenta de humanos y se reproduce con gran rapidez. En tan solo 3 meses, conquista toda la Tierra. El equipo finalmente capturó un monstruo, pero de repente se volvió loco y salió corriendo de la jaula. Murray fue atacada. Para proteger sus hogares, revisaron el sitio del alimentador y en ese momento un avión fue alcanzado. Dan no podía soportar ver a su hija en peligro. Salta de un helicóptero para ayudar a disparar al monstruo que quiere matar a tu hija. Murray y Dan condujeron el tanque y utilizaron una enorme potencia de fuego para escapar del cerco hasta que ningún otro monstruo los alcanzó. Los investigadores experimentales analizaron cientos de genes en un intento de encontrar la razón por la que el monstruo es resistente a las toxinas. Al principio, la compatibilidad de la espada era solo del 37%, pero con esfuerzos continuos, una muestra finalmente tuvo éxito, logrando una simulación al 100%. En ese momento, se propuso un plan que consistía en dejar que Dan llevara la toxina a su propio tiempo y espacio, y luego producirla en masa con antelación. Están condenados a 100 destrucciones. Cuando despertó de nuevo, su rugido atrajo el contraataque. La última base marítima sufrió una represalia devastadora. Sonó la alarma y Murray instó a Dan a subir al avión y se teletransportó de regreso al aeropuerto. La base entró en modo de defensa total. Los monstruos rompieron capa tras capa de defensa y subieron al laboratorio donde se encontraba la bestia. Dan y Murray solo podían esconderse en las grietas, buscando oportunidades para matar al enemigo. En el momento crítico, Murray fue atacado y herido por el monstruo, y Dan solo pudo apartar a Murray. Murray, después de confiarle a Dan importantes resultados experimentales, le dijo que salvara el futuro. Dan estaba muy desesperado. La extinción de la humanidad ocurría ante sus ojos. Su hija fue asesinada y arrastrada al abismo. La base fue destruida en un instante. Quería desesperadamente cambiar ese futuro, y cuando fue teletransportado con vida al año 2022, sostuvo el arma con tanta fuerza en su mano que ni siquiera el personal médico pudo abrirla. El servicio ha terminado. Fuera del Ministerio de Defensa Nacional, todos ellos son familias de conscriptos civiles. Dan se sintió como si estuviera en otro mundo cuando vio a su esposa y a su hija. Le contó a su esposa lo que había visto y oído, lo que preocupó mucho a Amy. Dan tomó la decisión de cambiar el destino de la humanidad. Encontró a Charlie, que también estaba vivo. Después de todo, Charlie era un nuevo jefe energético y conocía a muchos expertos. Mediante el estudio de sustancias tóxicas, Dan descubrió que los fantasmas blancos eran en realidad un grupo de monstruos del Ártico. Se escondían bajo los glaciares y, en cuanto el hielo se derretía, invadían la Tierra en masa. Dan quería infiltrarse en secreto, pero sus superiores no estaban de acuerdo. La humanidad ya está sumida en el caos. Dan tomó la iniciativa de encontrar a su padre James, quien es una autoridad en este campo. James, por lo que debía ser algo grande, así que aceptó sin dudarlo. Dan, Charlie y otros llevaron el avión de James al glaciar para investigar. Efectivamente, había una cueva con un campo magnético diferente, llena de señales de vuelo residuales. Dan fue más profundo y encontró muchos huevos blancos. Querían aprovechar la oportunidad para resolver este peligro oculto. Inesperadamente, el monstruo diente blanco se despertó temprano y comenzó a atacar a todos. El equipo inició un feroz tiroteo y comenzó a buscar a la bestia con veneno. Los explosivos comprados con antelación bajo el glaciar surtieron efecto y volaron la cueva por completo. El anciano padre James también encontró rastros y obligó a la bestia a descender al acantilado. La nieve y el viento del glaciar sirvieron de refugio al astuto monstruo.
Aprovechó la relajación de Danny James y atacó desde sus puntos ciegos. Afortunadamente, Dan fue ingenioso y clavó el cuchillo en los ojos de la bestia. El monstruo de la vida enloqueció y solo reaccionó al olor de la sangre. Dan aprovechó la oportunidad para sacar el veneno y lo arrojó en su boca. Lo pateó y lo envió al infierno. En ese momento, finalmente explotó como fuegos artificiales y salvaron el futuro de la humanidad.